Listo. Y buenas tardes, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que nos pueden escuchar allí a la distancia. Pues sin pensar en aquellos tiempos en que la tecnología a través de los satélites hechos por el hombre nos podían llevar a circunstancias como estas de hablar la palabra de Dios aquí a través de este micrófono. Entonces, yo bendigo la vida de Daniel, que está aquí, que él es el gestor, el organizador de estas cosas. Pues para mí es una satisfacción grandísima hablar de la persona, del mensaje de la persona más grande e influyente en el universo, que es la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a comentar unos minutos de la palabra de Dios. Y vamos a pensar en aquel texto que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a comenzar diciendo que en el tiempo del huerto del Edén, el Padre estaba allí con una fuerte hegemonía, ¿verdad? Porque constantemente llegaba donde Adán y hablaba con Adán, con el hombre de aquellos tiempos. Pero después llegó el tiempo para el Hijo, Jesucristo, cuando se manifestó en carne y estuvo en medio nuestro y vimos su gloria. No voy a decir yo como persona, pero sí nuestros congéneres vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero después Él se fue, cuando los ángeles lo vieron y dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado, así como le habéis visto ir, así vendrá. Y ahora tenemos una nueva era del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, os lo enviaré, y Él será el guiador a toda verdad. Entonces vemos cómo la presencia del Espíritu Santo en la vida de el transitar de la iglesia en los tiempos primitivos, desde Adán para acá, ha sido indispensable en la vida de los hombres. El Espíritu Santo, que no es tal vez corpóreo él, pero es un fuego, es un poder, es un guiador a toda verdad, es uno que intercede por nosotros y es el que está con nosotros en este momento y prepara la iglesia para el arrebatamiento. O sea que el Espíritu Santo va a tener una intervención grandísima, como la tiene hoy y en los últimos días. Entonces voy a parafrasear estas palabras. David, cuando cometió un yerro en los tiempos pasados, él le dijo a Dios: pero no quites de mí tu Santo Espíritu, le dijo. Entonces hubo ocasión en que el cantante de Dios estaba danzando y remolineando en las calles de Jerusalén, y él conducía al pueblo al templo, a la casa de Dios. Entonces tenía una esposa llamada Mical, quien lo vio por la ventana. Voy a parafrasear esto, amados hermanos, amigos que nos pueden escuchar o ver ahí a la distancia. Entonces, la señora no le agradó ese gesto de David, cómo remolineaba y adoraba
y saltaba y cantaba. Entonces, cuando lo vio de cerca después, le dijo: ¿no te da vergüenza? ¿No te da pena, David, que semejante bochorno has hecho? Entonces David le dijo: me haré más vil por causa de Jehová, le dijo. Entonces, me haré más vil, dijo él, por causa de Jehová. Y él había dicho por eso a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo, quien es una persona que está con nosotros, está con usted allí, al hermano o hermana que me puede ver o escuchar a la distancia, o con todos los hermanos en el mundo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Está con los hermanos de África en este momento y está con los hermanos de América aquí en América. Y está con los hermanos en Europa y Asia y Oceanía. Así es el Espíritu Santo de Dios. Él es una persona gloriosa, eterna, y Él está con nosotros para conducir al pueblo de Dios a toda verdad y a toda justicia. Y es el que pelea por nosotros. Él dice que con gemidos indecibles se contacta con Dios y puede ayudarnos en las oraciones, además de las intercesiones. Voy a decir esto al auditorio, a la gente que nos puede ver ahí. Voy a decir eso, que Jesucristo, quien es Señor, Él siempre estaba en relación directa con su Padre. Y Él dijo: no soy yo, es mi Padre el que está en mí. Cuando resucitó a Lázaro, Él dijo: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas y respondes. Y cuando estuvo en el Getsemaní, en la oración intercesora más profunda que jamás se haya podido suscitar en este planeta, Él dijo esta palabra: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es tanta la relación de Dios, de Jesucristo con nosotros por medio del Espíritu Santo, que nosotros no podemos vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces fue lo que sucedió con Saúl. Cuando Dios se apartó de él y el Espíritu de Dios no estaba en él, Saúl se entristeció y se turbó tanto que terminó en aquella situación, podemos decir, trágica. Si nosotros no tenemos la unción, la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra, no podemos nosotros hablar férreamente y ciertamente de un Cristo vivo. Porque recuerdo unas palabras que le sucedieron a T.L. Osborne, un predicador tremendo en la India. Cuando comenzó él el ministerio, joven aún, a predicar la palabra de Dios, dice que los hindúes se reunieron, habían otras religiones en la India que hacían cosas también y hacían cuestiones espirituales. Entonces le dijeron a él: sabemos que ustedes, los cristianos, hablan de Jesucristo, le dijo, pero de un Cristo. Y ustedes dicen que Cristo está vivo. Entonces le dijo Osborne: muéstrame una señal de que el Cristo vivo que tú predicas realmente está vivo. Entonces esa pregunta le llamó una gran atención a T.L. Osborne, Tommy Osborne, que lo trajo a Estados Unidos y él predicaba, volvió a Estados Unidos y él predicaba un evangelio así, sin fuerza, nada más con cuestiones manejadas por doctrinas, por instrumentos de la Biblia, que claro, es la Biblia, los diccionarios bíblicos y todo eso. Él era un hombre lector de muchos libros, pero no pudo demostrar
la presencia del Cristo vivo que él predicaba. Y nosotros decimos, Jesús está aquí en alabanzas o en coros, pide lo que quieras. Y nosotros estamos hablando del Cristo vivo. Pero, ojo, si no desconocemos nosotros al gran intercesor, al que está aquí en esta hermosa tarde, aquí donde estoy en esta alcoba aquí con Daniel, si no reconocemos, si no recibimos, si no nos alegramos con el Espíritu Santo de Dios, que es el que hacía la obra. Cristo dijo, yo no soy yo, es el Espíritu que está en mí. Y el Espíritu Santo obraba, y este Espíritu Santo estuvo siempre en un comienzo con Dios. Pues usted ha oído, ha leído esos textos tremendos cuando Moisés pasó el Mar Rojo en seco, y los milagros que hizo Dios a la vista de Faraón y de los ejércitos de Faraón, y cómo la obra de Dios estuvo fortaleciéndose, llenándose, construyendo una vida directa para el pueblo de Israel. Esa obra es del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu que está aquí, el que nos lleva, nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que está aquí para hacer reales, vivas las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si Jesucristo hizo esa obra en la cruz del Calvario, entonces nosotros podemos con denuedo decir estas palabras: podemos seguir la obra de Jesucristo en esta tierra. Porque ustedes pueden ver cuando Él no delega a los ángeles, sino que delega esa autoridad en los discípulos, en los apóstoles. Y de ahí Él quiso dar a entender en términos sencillos de aquellos tiempos que la obra la seguiría los seres humanos a quien había rescatado Él en la cruz del Calvario. Entonces la autoridad no quedó en ángeles, quedó en discípulos del Señor, en el siervo de Dios, en la iglesia. Pero vemos cómo quien constituye a pastores, a evangelistas, a diáconos, a maestros de la obra, no es otra persona, sino yo, de la misma que yo estoy hablando en esta tarde, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y no solo constituyó a estos pastores o líderes, sino que también vino Él y dio dones, repartió dones por todos lados, donde lenguas, donde milagros, donde sanidad y muchos dones. Entonces, el tiempo de los dones, el tiempo de los ministerios es hoy, porque el Espíritu Santo de Dios es hoy. Él estará con nosotros hasta el arrebatamiento de la iglesia, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero si alguno dijera, yo no creo en un arrebatamiento, pues estará hasta en la gran tribulación, o estará después de la gran tribulación. Tú lo puedes definir a tu manera, hermano o hermana que me escucha. Pero déjame decirte que el guiador a toda verdad está aquí, el que nos enseña todas las cosas. Él es un maestro en la enseñanza, el que nos conduce. Cuando nosotros estamos en algún lugar, pues es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda. Y tenemos que tener oídos prestos para entender y escuchar la voz. Porque muchas veces el pueblo o las personas piensan esto o lo otro o aquello y toman decisiones muy apuradas. Y el Espíritu Santo de Dios está allí. Pero como no se considera a la gran persona
gloriosa de la Trinidad. No se considera eso, sino simplemente que la gente toma decisiones por su propia cuenta. ¿Cuántas cosas hablo en términos generales de nuestros congéneres, hubiéramos evitado si hubiéramos considerado la persona del Espíritu Santo ahí para tomar esta o aquella decisión? ¿Cuántos hermanos o hermanas de repente cometieron algunos yerros así sencillos porque no consideraron la persona, la dirección del Espíritu Santo en sus vidas? Necesario es, porque el Señor claramente lo dijo: y recibiréis poder, dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos, dijo, en Jerusalén, Samaria y Judea, y hasta lo último de la tierra. Entonces, la presencia del Espíritu Santo de Dios es para nosotros indispensable, como el agua, como el oxígeno del aire, para nosotros vivir en este cuerpo que tenemos temporales en estos momentos. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene que tomar la voz y la decisión en la vida nuestra y cumplir aquella palabra que está escrita. Es el guiador, será el guiador a toda verdad, el que nos enseñará todas las cosas, es el que nos llevará de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque voy a decir estas palabras: el que resucitó de los muertos a Jesucristo es el mismo Dios por medio del Espíritu Santo. Era necesario todo esto. Si no, no se hace una obra tan grande y tan cumbre como la que Dios ha hecho. Entonces, por eso vemos a Jesucristo en cada uno de los libros de los evangelios. Y estoy hablando de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, haciendo una obra gloriosa, resucitando a muertos, dando vista a los ciegos, libertad a los oprimidos por las fuerzas de las tinieblas. ¿Cuántas veces Cristo hizo eso? Y sanaba a todos, dice la palabra de Dios. No sanaba a unos. Dice que le traían de diversas enfermedades y Él los sanaba a todos. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando Él descendió del desierto, bajó en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuán indispensable es, amados hermanos, hermanas, amigos que me pueden escuchar, vivir en el Espíritu? Bueno, es tanto que Pablo dijo: no solo tengamos el Espíritu, sino que vivamos en el Espíritu y andemos en el Espíritu. O sea, es una situación de, como dicen unos negocios por ahí 24/7, dicen, para hablar de un negocio que está día y noche. Entonces, para nosotros es indispensable que el Espíritu Santo de Dios esté en la vida nuestra, pero no solo un día, no solo una manifestación como nosotros creemos o pensamos que se dé en la iglesia, una manifestación y nada más. No, el Espíritu Santo de Dios quiere vivir adentro de usted, hermano, de usted, hermana. Mire que a Él no le gusta vivir en templos de oro, porque hay templos de oro, hay vasijas o figuras de oro y de plata y de piedras preciosas, pero no le gusta vivir ahí. Él quiere, anhela que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y Él entrar aquí adentro de nosotros y no estar un día, sino que vivir con nosotros siempre, y la gloria sea para el Señor. Entonces, ¿verdad? Porque nos da esa grande oportunidad de no ser simples evangélicos que hemos creído en la palabra de Dios, sino que además de hacer la obra perfecta en la cruz del Calvario, que derramó su sangre en una cruz
que despojó a los principados y a las potestades y las avergonzó públicamente y le arrebató al diablo las propiedades y nos las dio a nosotros, la iglesia. No solo eso, sino que él dijo, os conviene que yo me vaya, pero si me fuere, yo os lo enviaré. Entonces él hablaba de que no dejaría solo a la iglesia, sino que le mandaría un consolador, la persona del Espíritu Santo. Y fue un día de Pentecostés, cuando dicen que todos estaban unánimes y juntos ahí en el templo, porque él dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder. Y comenzó el Espíritu Santo a bajar y a descender y a tomar la vida de ellos y comenzar a hablar en lenguas. A ellos los llenó del Espíritu Santo, tanto que algunos que estaban por ahí dijeron, están ebrios, están llenos de mosto. Pero no era eso, era la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de ellos. ¿Cuán necesario es, amado hermano, hermana, que me puede escuchar o ver a la distancia, en que el que nosotros nos acostumbremos, nos alegremos a vivir y andar en el Espíritu? Y hablo del Espíritu Santo de Dios. Dice que Él dará testimonios, el Espíritu nuestro dará testimonio de la presencia del Espíritu de Dios que mora en la vida de nosotros. Cuán indispensable es para mantener un hogar, una familia y bendecir la familia de generación en generación, y que ninguna fuerza del mal apaña, opaque o afecte la vida de cada uno de nuestros seres queridos, hermanos y hermanas que me escuchan. No es que el Espíritu Santo de Dios va a hacer una vigilia. No, sencillamente es que Él quiere ayudarnos. Él es nuestro ayo, nuestro ayudador, es el Espíritu Santo de Dios. El que nos llena, el que nos otorga dones y privilegios y ministerios, ese mismo es. El que alista a la iglesia para el arrebatamiento, ese mismo es. El que está con nosotros en el día y en la noche, ese mismo es. El Espíritu Santo de Dios, el que se imponía con las manos, por imposición de manos, eran llenos del Espíritu Santo a la iglesia primitiva, ese mismo es. Y yo sé, mis amados hermanas y hermanos, que allí donde usted por ahí transita y predique el Evangelio, la unción del Espíritu Santo está allí. Si no, no hablaríamos en lenguas y predicaríamos mensajes poderosos. Dije yo la vez pasada que estuvimos orando y predicando el Evangelio allá por el Santa Bárbara. Y Dios hizo cosas grandes ahí. Y el Espíritu Santo de Dios se mostró. Pese a que nosotros nos falta más asociarnos o ser colaboradores del Espíritu Santo. Porque muchas veces predicamos la palabra, pero con un mensaje muy escueto. O de repente un mensaje ya redactado en algún libro, en algún lugar. Tal vez, posiblemente en la Biblia. Pero no dejamos, nosotros impedimos que el Espíritu Santo se manifieste. Cuán glorioso es para la vida nuestra, amados hermanos y amigos que me escuchan, hermanas que me escuchan, que el Espíritu Santo de Dios tome el control y que no sea ya nosotros, sino el Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Por eso Pablo decía aquellas palabras, ahora no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? Y estaba muerto, dice él, a los pecados, a los deseos de este mundo. Y Pablo había vivido y dice que tomaba por basura las costumbres, los deseos o cosas que a nosotros nos pasan, las consideramos en menos por recibir a Jesucristo y por andar con el Espíritu Santo de Dios o en el Espíritu Santo de Dios. Bien, esta hermosa tarde yo voy a orar
por la gente que está padeciendo algún mal. Mira, hay gente que está padeciendo dolores en la cabeza o gente que tiene problemas en la garganta. Yo sé que dentro de los escuchas hay mucha gente que ya tal vez los años, como el caso mío, nos han agarrado. Y por allí hay problemas de salud. Hay un demonio terrible porque son opresiones de las tinieblas. Las enfermedades son opresiones de las tinieblas para afligirlo a usted, para tenerlo afligido en la noche y amanecer otro día y seguir usted enfermo y de esa forma ser golpeado por el mal. Pero yo vengo esta tarde para decirle a usted que su cuerpo no está para tener una diabetes. Su cuerpo no está para tener un cáncer en alguna parte del cuerpo, en huesos, en músculos, en órganos. Su cuerpo no está para ser retenido o afligido por las tinieblas. No, porque usted fue libre por la causa de mi Salvador Jesucristo. El cuerpo suyo solo puede tener la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y vamos a orar en esta hora. Con usted allí, toque si siente, donde siente un malestar, un dolor, si es en el hueso, si es en algún lugar en la cabeza o en el músculo, no sé, en algún lugar en el pecho. Si no, pues póngase la mano en el pecho ahí y vamos a orar juntos. Yo vengo en el nombre poderoso de Jesucristo, quien cumplió su obra en la cruz y quien nos sana de toda enfermedad y dolencia hoy. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy que sana de toda enfermedad. Amado hermano, amigo, persona que me escucha o me ve por ahí, yo vengo ordenando en el nombre poderoso de Jesucristo que tu cuerpo no tendrá ya más una enfermedad o dolencia. Yo reprendo toda esa opresión que el enemigo ha hecho en tu vida y has estado afligido ahí por días y afligido por muchas semanas porque vino una diabetes y está trastornando tu cuerpo y está diciéndole a tu cuerpo que ahora necesitas una pastilla para poder mantenerte en salud. O ha venido una enfermedad de otro tipo, nervioso, en el sistema nervioso central. O viene un síntoma de hepatitis, de cánceres. Yo vengo derribando, arruinando, destruyendo toda enfermedad en la vida tuya, si la tienes, amado hermano o hermana o amigo o amiga que me escucha. Hace pocos estuve orando por una mujer que no oía mucho y estuve ministrándole la palabra de Dios y orando por ella y declarándola libre en el nombre de Jesucristo. Necesario es, hermano, necesario es que ya eches fuera la enfermedad y dejes que sea el Espíritu Santo de Dios el que ministre tu vida y tu cuerpo en tu persona. Y no sea ya más la diabetes. No sea eso que termina en un problema grave de los riñones, de la parte renal del cuerpo humano. Y después vienen una diálisis. No permitas que eso suceda. Esas son opresiones de las tinieblas, de las cuales tú tienes que huir y salir de eso y decirle a la persona gloriosa del Espíritu Santo: entra tú en mí. Yo quiero que seas tú el que ministre mi vida, el que dirija mi camino, el que me enseñes como está escrito en la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: me seréis testigos, Jerusalén, Samaria y Judea y hasta lo último de la tierra. Necesario es. Yo declaro que toda enfermedad desaparezca, que toda opresión de las tinieblas sea un problema de la cabeza, de los huesos, de un brazo, de una pierna, o sea un problema serio del sistema nervioso central,
Porque miren, hermanos, vamos a declarar esta parte final para concluir. Tenemos sistemas. Está el sistema digestivo, ¿verdad? El sistema hepático. Hay un sistema óseo en la vida nuestra. Hay un sistema cardiovascular en la vida nuestra. Hay un sistema circulatorio en la vida nuestra. Pues yo vengo orando a favor suyo para que ninguna potestad de estas que está golpeando el sistema renal, circulatorio, sistema digestivo o sistema nervioso, pues yo vengo reprendiendo, echando fuera en el nombre poderoso de Jesús toda esa potestad, toda esa opresión de las tinieblas sobre la vida suya. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado hermano, hermana, recibe salud por la palabra de Jesucristo, por la palabra del Señor, por la palabra que Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo le ordeno a toda enfermedad, no importa dónde esté ubicada, en el nombre de Jesucristo yo le ordeno: vete, lárgate, ahora, por el poder de la palabra de Dios. Lárgate. No importa cuál sea tu nombre, el nombre poderoso de Jesucristo está sobre todas las cosas. Y yo vengo ordenando por el poder de Jesucristo. Yo sé que en tu nombre tú eres un Cristo vivo, Señor. Y el Espíritu Santo está aquí conmigo, con el hermano Daniel y con todos nosotros aquí. Y el Espíritu Santo está para eso, para hacer la obra, para honrar ese sacrificio tuyo, Señor, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, por amor a tu nombre, Señor, por ese sacrificio en la cruz, el cual el Espíritu Santo de Dios lo apodera, lo acuña. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, recibe salud, recibe salud, recibe salud y sanidad en ese cuerpo. No importa tu enfermedad, no importa tu mal. Aquí el más grande del universo es Jesucristo. Y esa palabra hemos predicado en esta hermosa tarde. Palabra que no hay otra comparable a esta en el universo. Y no voy a hablar de la tierra, voy a hablar del universo. Ningún libro, ninguna cosa creada se puede simular o asemejar o acercarse a la voluntad perfecta de Dios o a la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosa tarde. Está Daniel conmigo acá, que siempre me acompaña porque él tiene estos programas aquí para glorificar el nombre de nuestro Dios. Es un placer, porque ya tenemos ya la media hora. Es un placer haber estado aquí en esta tarde. Creo que quedamos un poco en deuda ahí porque no he ido allá al norte, más al norte, para comprar unas Biblias más y poder tener una Biblia, siempre poderla dar entre el pueblo que está aquí. Dios les bendiga, hermanos. No olviden lo que se avecina, lo que está a las puertas, es el arrebatamiento de la iglesia. Usted no se preocupe por presidentes del mundo, si hacen mal o bien, eso no le importa a usted. Usted solo le debe interesar esto: estar lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, orar a Dios siempre y esperar en Dios. Así merito el arrebatamiento de la iglesia, que eso es lo que viene. De lo demás no importa que suceda. No quisiéramos que sucedieran muchas cosas, pero suceden. Dios tiene el control. Y en esta tarde voy a dejar aquí a Daniel con nosotros. Solo bendiciones para las personas que nos están viendo, profe. Sí. Saludos y gracias por conectarse. Invitarle, ¿verdad? Para el próximo viernes, si Dios quiere, ¿verdad? Anúncielo, si Dios quiere. Sí, si Dios quiere. Como Daniel siempre usa esa palabra, si Dios quiere, y eso es muy correcto. Pues
Estaremos el próximo viernes, porque hoy es viernes, el próximo sería el otro viernes. Estaremos siempre con una palabra de parte de Dios para poderles predicar a ustedes y puedan escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. En gran manera les amo en el nombre de Jesucristo.